entrar al rumbo jurídico Eso. con Carlos Julio Martínez, que nos acompaña en el día de hoy para conocer temas calientes. Así es, las razones de por qué se declaró inconstitucional esta ley del DNI. La superley. Sí, pero ¿cómo se dice? Como la tragicomedia o Sí, la sí. tristemente célebre ley del DNI, que el Tribunal Constitucional declaró vicios en el procedimiento, y vamos a intentar comprender que realmente Y también fue lo que vamos pasó. a hablar con él de la ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal. O sea que vamos a abarcar esos dos temas. Pero el DNI es lo más caliente, lo que más la gente le llama la atención para que arranquemos por ahí. Incluso ¿cómo se dice cuando tú te opones a esa sentencia? Así que quien hizo la solicitud al Tribunal Constitucional fueron los partidos de oposición. No, esa ley tiene el récord de acciones de impugnación. Tengo entendido que unos 14 accionantes impugnaron el contenido sustantivo de esa ley. Sin embargo, o sea, formalmente, la declaratoria de inconstitucionalidad se ciñe a un elemento de procedimiento, a un aspecto de tramitación legislativa. Consideran que la ley, por regular aspectos relativos a la seguridad y defensa de la nación, se trata de una materia que la Constitución señala manifiestamente como una materia reservada para las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas se diferencian de la ordinaria porque tanto en su tramitación, en su conocimiento y en su votación, requieren de una mayoría cualificada. Se trata de temas serios, regulaciones de derechos fundamentales, aspectos de procedimientos constitucionales y demás. Entonces, al requerirse de esa mayoría cualificada, ahí el Tribunal Constitucional destaca que esta ley del DNI, que pretende regular aspectos así de la seguridad y defensa nacional, no fue tramitada como tal. No se conoció como una ley. O sea, pero no el tribunal no se refirió al contenido de la ley. No, el tribunal hace un examen escalonado. Y si no hay necesidad de adentrarse en el fondo de otros cuestionamientos bastante serios relativos a un sinnúmero de atentados contra las libertades de expresión e información que contiene esa ley 10-15, que configuran, a mi juicio, un aspecto de censura previa al requerirla. Entonces el tribunal lo que hizo fue algo como políticamente correcto. Como Exacto, que hice por lo fácil, Yaña, si no. Para que el presidente del Tribunal Constitucional no le echara, ¿qué es lo que se celebra en estos días? No mandar al gobierno por ahí, porque el día del inodoro. Porque ya hace muchos días, porque ya, es verdad, hace varios o sea, meses. es verdad que en el procedimiento inconstitucional y bla, 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 pero en el contenido todavía es más grave. O sea, es grave el procedimiento, pero mucho más grave. Ahorita le dejan el contenido y cambian el procedimiento así, ¿no? Bueno, pero de todas maneras entonces se mantendría vigente cada uno de los cuestionamientos. Exacto. Se mantendría vigente. Ahí recuerden que hay un asunto trascendental, y es que al regularse derechos fundamentales o a limitarse aspectos de las libertades así de expresión e información, uno necesita de una justificación válida, formal y material y a nivel material. En estos casos, y es lo que ha señalado la Corte Interamericana en más de 6 ocasiones, siempre y cuando se pretende así regular mediante ley un tema de seguridad nacional, te dicen, mira, se trata de una expresión vaga, ambigua, genérica, que no es suficiente. Delimítame cuáles serían esas actividades de inteligencia y contrainteligencia en las cuales tú fundamentas una limitación o restricción a esos derechos a las libertades de expresión e información. Y de forma llana, Carlos Julio, ¿cómo los ciudadanos podemos entender esta acción del Tribunal Constitucional? La ley en sí es inconstitucional, por la razón que sea. Tú nos acabas de explicar muy bien cuál es la razón. Pero esto quiere decir que se cayó la ley.
En palabras llanas. O sea, esa ley Sí, ya... el efecto inmediato, la consecuencia directa de una declaración de inconstitucionalidad es su expulsión del ordenamiento jurídico. O sea, deja de existir. no existe esa No ley. puede ser aplicada. Entonces, bien. te pregunto ahora, si le interesara a quien sea que promovió esa ley ante el Congreso de la República, si le interesara retomarla, puede decir, ok, el asunto es que debe ser con mayoría cualificada, porque es una ley orgánica, ok, vamos a replantearla como ley orgánica, pero con todos los demás elementos de fondo iguales dentro de la pieza legislativa. ¿Pudieran hacerlo? ¿O ese sería el paso siguiente? Pueden hacer lo que consideren, pero es como yo digo, se mantendrían todos los cuestionamientos de fondo de esa ley. Claro. Ahí tenemos un asunto de que a ti te pueden exigir así, que reveles tus fuentes. Claro. Te pueden exigir así, pueden limitar todos tus derechos a la intimidad sin la necesidad de que un juez lo autorice previamente. Eso plantea Entonces, la eso ley plantea declarada la ley, inconstitucional. claro. Sí, yo de lo manera recuerdo. expresa no lo dispone de ese Sí, modo. pero ella lo que hace... Pero sí sabemos que lo que se utiliza es una ambigüedad que dice que conforme a los procedimientos que establece la Constitución. Sí, pero oye lo que hace el Tribunal Constitucional. Ellos se van por las ramas. Porque te cogen la declaración de inconstitucionalidad por un procedimiento. Para que el presidente del Tribunal Constitucional no le diga, porque si no al presidente o al gobierno le pueden decir al consultor jurídico, miren su ley inconstitucional, ustedes iban a atentar contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento, como dijo el Constitucional. Ahora ellos pueden decir, no, pero que eso fue un tema del procedimiento. Claro, Entonces, porque se esa ley la logra promulgó el salir- es una presidente de la salida República. políticamente correcta Pero para según- salir de un problema, pero para sí, evitar una crisis Pero mayor. según la información de esta sentencia dice que se argumentó que viola los artículos de la Constitución que consagran derechos de intimidad, Claro. el honor, la libertad de expresión pues, e información. la sentencia. Lo dice. Ajá, es decir, Pues lo dice, pues rectifico entonces, bueno. pues lo dice entonces, pues eso yo lo rectifico. parto, digo, no lo estoy leyendo la sentencia, sino el resumen informativo No, pues yo rectifico. publica la información. Vamos a ver. Sí, Carlos. sí, claro, Yo- claro. Yo me fui un poquito más allá de la Sí. reseña. Entonces lo que señala así el tribunal es que ciertamente no se trata de una regulación de esos derechos, de la intimidad, que ahí viene domicilio, vida privada, honor personal, Secreto bancario. imagen, Sí. y todas esas cuestiones así de los derechos a la intimidad. Pero te dice, al tratarse de un aspecto así de seguridad y defensa nacional, eso sí puede incidir en esos aspectos privados de las personas. Sí. Pero entonces la regulación en sí son de esa temática de defensa nacional. Pero entonces pudiera darse el caso, ya yo especulando por un asunto de casi de entretenimiento personal, pudiera darse el De caso... entretenimiento constitucional. Sí, entretenimiento constitucional gurusiano. Pudiera darse De la el República de caso. Macondo. Sí, pudiera darse el caso. Yo no creo, porque yo comparto una opinión de don Julio Martínez Pozo de esta mañana, de que el timing político no invita a la insensatez de retomar esto como proyecto de ley. Yo estoy de acuerdo con don Julio. La política no está para Y que... no había que tumbar ninguna noticia rara. No, yo creo que no. Ahora bien, imagínate que sí, que impere la insensatez y que se retome dicho proyecto de ley. En tu opinión como jurista, de fondo, ¿ves visos de inconstitucionalidad? Ya en el fondo del asunto, en la materia de regular derechos fundamentales. Buena Sí, pregunta. varios. Ok. Varios. Es un atentado gravísimo, como yo te indiqué, contra las libertades de prensa principalmente. Y por eso es que alerta un poco así a la sociedad y a toda la comunicación en su conjunto. O sea, ese hecho de esa limitación así de esos derechos fundamentales, amparado en esas expresiones así ambiguas de seguridad nacional, donde tú puedes alegar esa temática y ya eso sería suficiente para yo adentrarme sin justificación válida en lo que en esa esfera de lo que serían los derechos privados así fundamentalísimos y humanos Claro. de las personas. Hasta por un tema de celo. Sí, mira, es decir, Sí, es una gente claro, que dirige ahí, hasta por un tema de celo te mete a ti en un problema. No, y Pero- no solo eso. Decíamos en ese momento, cuando se presentó por primera vez la propuesta de esta ley del DNI, que el análisis que hacían muchos juristas era que inclusive un funcionario que esté en contra de que un periodista de investigación haga un trabajo sobre X tema puede determinar que eso son cosas de interés nacional, Claro, etcétera, cualquier excusa. y cercenarle a usted la posibilidad no solo de sus derechos, sino hasta de publicar esa información. ¿Qué tanto
pudo haberse evitado esto antes? ¿Fueron estos juristas expertos consultados previamente? Tengo entendido que no, pero quiero saber si tienes una información distinta. Las sociedades y los tribunales así, cortes constitucionales, son bastante celosos con los aspectos así de las libertades de expresión. Se trata de un elemento fundamental para las democracias, para la pluralidad de los debates y demás. En esta ocasión vemos, o en estos momentos, podemos visualizar como un afán por limitar o restringir las libertades de expresión. Y aquí le puedo señalar muy brevemente así 4 aspectos directos. Nosotros estudiamos hace muy poco, se debatió el proyecto de ley sobre los derechos a la intimidad, honor, buen nombre y propia imagen. Eso por una senadora de Bauruco. También tenemos esa ley del DNI. Dame un permisito, tenemos vamos. la política de protección de datos y finalmente el código de autorregulación de redes sociales. Vamos a Todos los atentados contra la Vamos a libertad una de pausa. Mira, Seguimos. y por cierto, hay un... Alberto. No, dale. Entre. Que digamos como para que también mucha gente que nos escucha pueda comprender el alcance de esta ley. Primero parte del espíritu. El espíritu, y eso lo plantearon algunas personas afines al gobierno, todo parte de una preocupación con este auge que han estado teniendo la información, la apertura de las redes sociales, que todo el mundo dice lo que quiere, no todo el mundo sabe. Y bueno, había que buscar como un tipo de regulación, pero estas críticas que ha tenido esta ley, desde el punto de vista mediático, si lo citamos con un ejemplo, yo hago la denuncia de un funcionario por corrupción y planteo mis informaciones. El gobierno, a través del DNI, decide que las informaciones que yo estoy planteando atentan contra la seguridad nacional. Entonces, alegando ese argumento, o sea, sustentando ese argumento, ellos pueden proceder. Porque eso ahora mismo no es tan fácil. Es decir, yo doy una información, yo me acojo a la libertad de prensa, cualquier cosa tiene que ser, si el gobierno quiere accionar, tiene que ser sobre la base del permiso de un juez. Sin embargo, el gobierno tendría la facultad de decirme a mí, Julio, esa información de dónde tú la sacaste, obligatoriamente tú tienes que decirme quién te dio la fuente, quién te dio ese nombre. Claro, la Constitución señala el secreto profesional, sí, que ahí entonces todo comunicador, todo profesional puede alegar y justificar ese secreto profesional para no revelar sus fuentes. Recuerden que la comunicación vive de su credibilidad, y cómo ustedes van a obtener información así de calidad y objetiva si ante cualquier exigencia se van a ver obligados así a revelar esas informaciones. Lo importante es que la ley ya no existe. Sí. La ley no existe. Pero ellos no necesitarían esa autorización judicial. Ellos simplemente acceden a toda tu información privada y a toda tu comunicación sin la necesidad. Te intervienen en el teléfono. Sin la necesidad de porque ahora mismo para intervenirte un teléfono tiene que ser previamente un juez. Al pedirle permiso a un juez, la gente se entera de que le están interviniendo para el teléfono. hacerlo de manera si el gobierno legal te interviene, directamente tú no sabes. Amarante dijo que aquí se intervenía a teléfono. No, Amarante no dijo eso. Amarante dijo no. Amarante no dijo eso. Amarante dijo que los audios que andaban por WhatsApp rodando, que llegaba a todo el mundo, y que quiénes son los de la guagua que vienen, que yo cuando por eso no se enteraba de muchas cosas. Mira, Porque andaban una rodando por pregunta. WhatsApp. El diputado Bolívar Valera, el Boli, parece que él se olía algo de que esta ley se iba a declarar inconstitucional. Y él presentó una resolución, la alternativa, en la que establecía como unos límites o una autocensura, ¿cómo era que le denominaba? Autorregulación. Como una autorregulación, Sí. correcto. Es como un código de autorregulación. Exacto. Oye, que yo entiendo que es autocensura, pero es una autorregulación de los medios donde se iban a establecer una serie de criterios que tenían que regir los medios digitales, y en caso de que no cumplieran con esos criterios, entonces se iban a establecer sanciones, y entre las sanciones estaban incluso cerrar el medio digital. Y esa resolución se iba a aplicar mediante la Comisión de Espectáculos Públicos, que es parte del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿dónde queda ese tipo de resolución frente al derecho de la libertad de expresión y difusión del pensamiento? Perdón, y sobre todo partiendo de que las plataformas digitales
tienen su origen en algún país en el extranjero y no aquí en la República Dominicana. Tienen sede jurídica, ¿verdad? Fuera en Estados Exacto. Unidos. Sede y los servidores donde se alojan no son aquí. Sí, no, eso no es más que una obra literaria, un poema. Eso no tiene ningún efecto jurídico alguno. Un código de autorregulación de redes sociales, imagínate tú. O sea, cuando lo plantea un legislador inclusive, quien tiene esa única misión. Trátalo bien, que el boli es de nosotros. Dame dame la opinión jurídica. Dame la opinión de la resolución, no, pero ya yo veo por los demás. Dame la opinión. Enfócate en la resolución. No, pero el propio boli fue humilde, pidió el boli mira qué sucede de nosotros. Mira qué sucede. Bien, dentro de los derechos fundamentales, en nuestro ordenamiento jurídico no hay jerarquía. Okay. Todos tienen el mismo nivel. Todos tienen que ser respetados en igualdad de condiciones. Todos los derechos fundamentales. Pero ¿qué sucede? Que, o sea, a modo material hay cierta jerarquía. ¿Qué es lo más importante? La vida, la salud. Claro. Y después de eso, la libertad de expresión es lo que señalan así muchos doctrinarios. Entonces, se trata de un derecho que tiene que ser muy protegido por todas las sociedades democráticas. Sí. Y en ese sentido es donde cada limitación que se pretende contra uno de esos derechos, o sea, hay un nivel de exigencia y de rigurosidad increíble para poder justificar una limitación de esos derechos. Inclusive, una de las mayores problemáticas que hay en el mundo ahora mismo sobre eso es la regulación de las fake news. Entonces te dicen, pero para tú regularme las fake news, tú tienes que establecer qué es la verdad. Y la verdad es algo subjetivo. Eso es filosofía. Eso es filosofía. Entonces, todos tienen su versión de la verdad. Y el gobierno es quien más estaría incentivado. Para quienes nos escuchan y nos ven a través de las plataformas, la sintonía Rumba, Carlos Julio en su tesis de grado, trabajó el tema de despenalizar de tipo penal la libertad de expresión. Es decir, si a ti... Delitos de libertad de expresión. Exacto. Sí, se trata de una... Sí, hay unas condenas que llevan hasta los 6 meses de prisión. ¿Todavía? Pero la idea, lo que se ha estado dando a nivel mundial, la tendencia es a despenalizar. Claro. Es decir, que cualquier difamación, acto de difamación e injuria, tenga quizás una multa administrativa, tenga otro tipo de sanción, pero no penal. Hay incluso una sospecha legítima cuando es funcionario de que se le puede hacer una aclaración. Hay mucha gente que dijo ladronazo antes. Sí. Hay mucha gente que voció, tú no le escuchaste. Y ahora no quieren que se lo digan. Le decían botellín a todo el mundo. Sí, pero una aclaración. Y entonces ahora hay que respetar, hay que consensuar. Sí, pero una autorregular. Un aspecto, jóvenes. Una aclaración importante sobre eso. No tienen un debate filosófico de qué es la verdad. Ay, antes era propiedad de ellos. Es realmente un disuasor eso en concordancia con lo que señala de tu tesis. Sí, la Corte Interamericana desde hace más de 10 años lo ha considerado como una limitación desproporcional el hecho de establecer sanciones de tipo penal consistentes en la privación de la libertad, pero frente a los delitos de prensa. Los denominados delitos de prensa, que son los que cometen de algún modo los comunicadores, los periodistas y demás. Pero la gente no se respaldando más. Esa doble dimensión del derecho a la información, es decir, el derecho que tiene la sociedad a ser informada, objetiva. Es que hay gente que no son periodistas ni nada y no tienen criterio y hacen uso de los medios y dicen cualquier cosa y tienen una cantidad de dinero suficiente tal vez para decir no me importa que me impongan sanciones administrativas. No es la privación de libertad tal vez una barrera un poco más fuerte para ese tipo de gente. Pero que hay gente muy irresponsable en algunos medios, es verdad. No, pero para no desvirtuarnos, desde el 85 se ha distinguido lo que son, o sea, los periodistas y los comunicadores que realizan esa actividad y reciben una remuneración con base en ello, de los que son actos particulares de comunicación. Entonces, sobre los periodistas recae una protección especial por ese rol, por esa función social que desempeñan. Muestra su título todo el mundo. Vamos a ver algo. Que es la de informar de manera veraz y objetiva. Si yo digo, tal funcionario es un ladrón,
Si eso es mentira, es una noticia falsa. Pero ya tú estás incurriendo en difamación. No, siempre, exacto. Entonces, él tiene los mecanismos de los tribunales de la República. Ahora, más no debería ser la sanción de que no me permitan hablar o me cierren el medio. Sí, mira, en ese caso no es una difamación. La difamación es cuando tú lo acusas de cometer un hecho concreto. Ahí sería más bien una injuria. Y hay que delimitar si tú te refieres a una opinión o tú estás ofreciendo alguna información concreta. Si se trata de una información concreta, de tipo noticioso, ahí hay un juicio de veracidad que se hace sobre esa información que tú viertes. El juicio de veracidad no es que estás obligado a decir la verdad, no es la verdad, sino una debida diligencia que has debido realizar. Y en cuanto a la opinión ya es más bien que tiene que ser proporcional. Si hay unos hechos que te llevan a ti a concluir de ese modo, y al tratarse de un aspecto de un funcionario público que tan pronto usted, el Banreservas, escucha su voz, en ese mismo momento ya usted firma el umbral de protección de su honor se reduce bastante frente a un particular. Ya usted es una figura pública y está expuesto a que le digan lo que sea. Que voluntariamente tú has cedido gran parte de tu vida privada. No hay secreto bancario entonces para el funcionario. No hay secreto bancario. Claro que sí, claro. Existe el secreto. Eso es otra cuestión. Hay otro marco legal que regula las instituciones financieras. Son instituciones autónomas y se ríen bajo otro marco legal. Pero dime de la Comisión de Espectáculos Públicos, por ejemplo. Que la Comisión de Espectáculos Públicos, gracias a Dios que Susi no la preside. Gracias a Dios que Susi no la preside. Bueno, tuviera yo como doña Zaida en su tiempo. ¿Qué facultad legal tiene, diríamos, para sancionar un medio de comunicación, para suspender un medio de comunicación? Porque siempre que la comisión intenta hacerlo o lo hace, surge el debate de que es inconstitucional, de que no tiene facultad legal, de que es una dictadura. Yo tendría que estudiar el código de autorregulación de las redes sociales. No lo vi necesario. Y respecto de la comisión de espectáculos, sí pudieran tener cierto alcance frente a los medios tradicionales y formalmente constituidos y en el aquí en el país. Porque tengo entendido que se va a desaparecer esa institución y va a haber una nueva con otro nombre, pero básicamente las mismas funciones, que también regularía esta parte digital. Por lo menos eso fue. El problema también el criterio, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquita los escándalos. Oye, porque Toque Profundo salió a cantar en Pamper. Señores, gran cosa. Hace mucho de eso. Sí, pero hace mucho. Recordando también que la mayoría de los... le cantó en Pamper la mayoría de las figuras asociadas al entretenimiento, a la farándula, que han suspendido, recuérdense que es una combinación. Lo que ha podido suspender espectáculos públicos es la emisora o el canal de televisión. O el comunicador. No, desde ese medio tradicional, pero el contenido por YouTube sigue igualito. Porque no hay alcance jurídico para tú. No hay un marco regulatorio jurídico para tú perseguir el YouTube. O sea, yo te puedo agarrar aquí con una emisora tradicional, una emisora que está regulada. Que es diferente. Entonces, hay este problema. Cuando le han suspendido no quiero mencionar nombres, ya la gente lo sabe, a estas plataformas, le suspenden la emisora donde ellos transmiten esos espacios, pero siguen en YouTube igualito. Claro. Sí, con más fuerza. Sí. Vamos a tocar el otro tema que teníamos pendiente, Carlos Julio, de la modificación del Código Procesal Penal, de la Ley 1015 que lo modifica. ¿Cuál es el estatus de esta situación y que ha llamado la atención de la gente? Pero antes de, o sea, para que aclares, porque sé que mucha gente tiene la confusión entre el Código Penal y el Código Procesal Penal. Para mucha gente es lo mismo. Excelente pregunta. Para que tú hagas la distinción y luego pases a la respuesta. Sí, bueno, el Código Penal establece los delitos y las penas, y el Procesal Penal, pues los procedimientos. Para hacerlo más fácil, el Código Penal es donde está el lío de las 3 causales,
Es la sustancia y allí entonces la forma. En el procesal penal no hay problema. Y allí la forma. Entonces, en cuanto a la ley 1015, que se trata de una actualización del Código de Procedimiento Penal, bueno, una diferencia importante. En cuanto a la ley del DNI, ahí la inconstitucionalidad tuvo efectos inmediatos. Es decir, tan pronto se declaró inconstitucional, se expulsa del ordenamiento jurídico esa normativa de manera completa. Respecto de la ley 1015, ahí el tribunal hace una inconstitucionalidad diferida, es decir, modula o manipula los efectos que tendría esa inconstitucionalidad y lo difiere a un año, exhortándole inclusive al Congreso Nacional a que haga la tramitación legislativa de conformidad con el procedimiento establecido para esa clase de normativa. Dentro de esa actualización del Código de Procedimiento Penal, solamente a modo ilustrativo, podemos señalar el aspecto de la duración máxima del proceso, que antes, en el Código Procesal Penal anterior, era de 3 años. Mediante esa ley se aumenta a 4. Otro aspecto significativo es en cuanto a las medidas de coerción y a la privación preventiva de las personas, cuestión que se ha utilizado bastante. Esa ley 1015 es la que te agrega, además del arraigo que tendría que demostrar una persona, y por eso también muchos cuestionamientos de toda la sociedad, porque fulanito tiene arraigo suficiente, ¿por qué apresarlo preventivamente? Bueno, esa ley 1015 te agrega elementos muy subjetivos, que son los peligros que supone esa persona para la destrucción de la prueba, o para amenazar a testigos, a víctimas, y para constituir así un daño a la sociedad. Entonces, ya son valoraciones muy subjetivas que han servido de base para la imposición de la mayoría de las prisiones preventivas que se han dispuesto actualmente. Que casi la mayoría de los casos en este país. Pero, en fin, se trata de otra inconstitucionalidad. Ahí el tribunal hace el mismo análisis. Debió conocerse mediante una ley orgánica y tramitarse como tal, incluirle ese aspecto para que todo el legislador y todos los operadores a nivel interno sepan a qué atenerse, que conozcan que hay una temática muy relevante a la que deben prestar atención, porque un elemento importante de la ley anterior fue que se votó, tengo entendido, que un 29 de diciembre. Esas son fechas para hacer... Sí, ellos hicieron una mañosería. Mañosería, porque para tú una vaina de que un 30 de diciembre. Aquí se ha reformado la Constitución un 30 de diciembre. Ahora, lo que yo creo que el Congreso Nacional tiene que hacer una alianza con las academias de Derecho Constitucional para que por lo menos, o sea, una cuota mínima del 50% o el 60% de los miembros de la Cámara de Diputados tienen que tener por lo menos una noción general del derecho, un cursito, el derecho constitucional, que le den un diplomado. Un diplomado, una cosa para que no estén aprobando leyes que luego un tribunal se lo está. O sea, que ellos llegan ahí y nosotros tenemos que pagarle un diplomado también, porque ¿con quién se lo va a pagar? Con el dinero. Puede afectar la calidad, no vengan a complicar la cosa. Está bien, no, yo no estoy complicando la cosa, claro, señores, es que la calidad, sí, pero la calidad de la representación ha bajado por el costo de la política y por la calidad de las personas que están en los partidos políticos y porque el dinero que se le está pagando a los partidos que tienen que ponerlo en educación para sus militantes, no se está invirtiendo, entonces no me vengan a mí. Uno tiene que votar por una gente y después que está en el Congreso, entonces a esa persona hay que pagarle un diplomado. No me jodan ustedes. Hay que pagarle el diplomado de sigan ahí votando su voto. Una cosita que votando su voto, pero si una gente quiere votar por un limpiavota para llevarlo que lo puede votar, y un limpiavota cuando tú vienes a ver, se puede poner la pila y ser autodidacta y ser mejor que cualquiera de los que está ahí. Juan Bosch fue autodidacta, Borges fue autodidacta, los intelectuales más grandes han sido. Pero el que va a algo tiene que saber a lo que va. Profesional. Sócrates, lo único que él se definiera como un amante. Es que yo no tengo ese prejuicio con la gente que tiene que ser profesional o no. Se lo descontamos del sueldo. Pero una cosa. Es criterio. Pero a ellos le pagan un hotel en el malecón. Mal hecho también, mal hecho. Le dan todas exoneraciones. Claro. Hay que llevárselo a Capcana. Entonces, le van a pagar un cursito. Diablo, pero no me a Capcana. No, señores. Un cursito que le paguen. El punto medio, ya que Claudia no quiere, que como
quiera hacen planes de estudios en el Congreso. Lo que pasa es que la gente no se entera. Pero eso tiene pero ok. Claro, hacen hasta maestría fuera. Pero ven acá, cuando ustedes vienen a hablar de un tema aquí, ustedes no investigan antes de hablar. Le cambiamos una exoneración. ¿Cuántas exoneraciones son? 2, Bárbara. Son 2 exoneraciones. Le cambiamos una exoneración por una maestría en Derecho Constitucional. Maestría no, un diplomado. Pero para eso hay abogados que usted lo contrata. Un diplomado, hay diputados que no son bachilleres. Hay diputados que no son bachilleres. La fiebre no está en la sábana. Son un proyecto que fue enviado por el Ejecutivo. Exactamente. El Congreso es político, obedece a su partido y tiene la confianza de que quienes se lo envían también, Moncho, se lo envían. Y leyeron el proyecto. Vamos a comenzar por el consultor jurídico, el Poder Ejecutivo, que es el principal responsable de la pifia de todo ese proyecto. Y el presidente la promulgó, porque también no queremos hacerlo loco porque con es muy fácil eso. de echarle el problema a todo el mundo, a todo el que ve, porque el Congreso no es que es ajeno, porque tiene que tener un filtro. Pues se supone que obvio, el Congreso, en la lógica de pesos y contrapesos, el Congreso debe jugar su rol. La buena fe de los proyectos, todos los proyectos parten de ese Ahora, ¿quién controla el Congreso? Y eso no que los proyectos que le dan prioridad, porque en gaveta hay muchísimos proyectos, como 400 proyectos. Y todo el mundo sabe cómo funciona eso, el sistema. Mira, fulano, dámele para allá, o sea... Ahora sí, rápido. Para eso, porque para eso tengo un Congreso. Sí, pero siendo justos, si esto hubiese pasado hace 6 años, dijeran, el Congreso del PLD. El Congreso del PLD. Sí, y entonces, ¿de quién es este Congreso? Del PRM. Ah, bueno. No sé. Entertainment. No, del PRM. No, del PRM. Del PRM. Sí, vamos a agradecer a Carlos Julio por su presencia aquí. Qué buen tema. Edificándonos sobre estos temas que son importantes y nos informados de eso que se trata. Ese es el objetivo del rumbo. Vamos a continuar. Dale, Álvaro.